los aires de la patria. Kirchner era un hombre que dedicó tiempo completo a su tarea de presidente y nos exigió, a los que fuimos sus colaboradores, dedicar tiempo completo a nuestra tarea. Yo creo que va a ser recordado como uno de los grandes gobiernos de la historia argentina. Un presidente único, enorme, inmenso, que te escuchaba en la calle hacer un reclamo y se llevaba tu reclamo a su despacho y decía, hay que solucionar este problema. Néstor es lo mejor que le pasó a mi generación, ¿no? Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado. Fue un hombre que valoraba enormemente a la familia. Él tenía devoción por su mujer y sus hijos. Nunca vi un hombre tan enamorado como Néstor Kirchner. Quisiera agarrarlo a todos con mis manos, tomarlos y besarlos. Yo soy uno más de ustedes. Alguien que podía convertirse inmediatamente en amigo, parte de los amigos de la vida, con el que se podía tomar un largo café y hablar de infinidad de cosas. Néstor era un muchachón transparente, espontáneo. Con muy poca capacidad de disimulo de sus estados de ánimo y de sus sentimientos. Así como lo veía, se lo veía públicamente, así era en la vida privada. Cuando él asume y toma el bastón de mando de presidente, que hace un gesto cómico, ese era Lupín. Es alguien muy apasionado, muy atravesado por la pasión política. Aquí estoy como siempre, dando la cara y jugándome permanentemente. Kirchner era un tosudo. En el acierto de la tosudez lo hizo cambiar la Argentina. Creo que Néstor rompe una marca o un momento que nos hace entrar en la historia, ¿no? Néstor no lo enterramos, lo hemos sembrado. De ahí que cada vez hay más y más jóvenes. Ese es el fruto, los jóvenes. Kirchner fue un hombre valiosísimo en la política y su pérdida es una pérdida increíble. Kirchner Stoic nació en Río Gallegos, Santa Cruz, el 25 de febrero de 1950. Compartimos la infancia, las aventuras de niños, de adolescentes, los trineos, la nieve, la escuela, la emoción de habernos recibido de maestros en el año 66. Era un chico travieso, inquieto, muy inteligente en matemática. Era fanático de Racing, le encantaba Racing, se peleaba con nosotros de Racing porque imagínate, la mayoría era de Boca, de River, había gente de San Lorenzo, pero él quería su Racing y bueno, eso lo vivía con intensidad. Él venía por una tradición de los padres, del papá, ¿no es cierto? Nosotros le decíamos Lupín. Néstor es Lupín para nosotros, es decir, el Lup. Era un dibujito de historieta de las revistas de la época. Era un aviador que tenía la nariz aguileña, era flaco, alto, desgarbado como él y que usaba anteojos. Nosotros estamos sentados en el tradicional, en la Escuela Normal Nacional República de Guatemala, anexo bachillerato, donde pasamos toda la etapa de la escuela secundaria. En este aula, precisamente, nos recibimos en el año 1966 como maestros normales nacionales. Hay una particularidad, él era un hombre tan sencillo que ya siendo presidente era capaz de cruzar la calle para saludar a un conocido. Creo que hemos sido afortunados, esa generación, de haber convivido con Néstor Carlos, toda la etapa de formación
y que nos llevó a tener hasta último momento la amistad que tuvimos. Miembro de la JP, estudió Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. En 1975 se casó con la también militante justicialista Cristina Fernández. En 1976 recibió el título de abogado y regresó a Río Gallegos para ejercer la profesión junto con su esposa en un gabinete jurídico. Compañeras y compañeros, habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Funcionario de administración de la provincia de Santa Cruz, a fines de 1983 fue designado presidente de la Caja de Previsión Social de Río Gallegos. Durante los 7 años tenebrosos de dictadura militar, se mantuvo alejado de la política. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. En las elecciones municipales de septiembre de 1987, como candidato peronista, fue elegido intendente de Río Gallegos. Llegamos a este plenario convencidos que somos los depositarios de la moral justicialista en el peronismo de la provincia de Santa Cruz. Luego fue promovido por el PJ para la candidatura a la gobernación de la provincia. El 8 de septiembre de 1991 fue elegido con el 61% de los votos. Nosotros a todas las reuniones llegamos con el ánimo absolutamente positivo, pero evidentemente creemos que las provincias deben encarar con seriedad y con responsabilidad la discusión de temas fundamentales, como es resolver como corresponde las deudas que tiene la nación con las provincias, en el caso específico, en el caso de la ciudad de Santa Cruz. Néstor Kirchner gobernó la provincia hasta 2003. Nosotros lo que pedimos es demarcación y convocar a la consulta popular vinculante, obligatoria, para que el pueblo argentino se exprese, porque esto es fundamental para resolver las contradicciones que hoy hay en este tema. Es fundamental consultar a la gente. El presidente no le tiene que tener miedo a la gente, y evidentemente aquellos estrategas también de la comunicación que quieren gastar millones de dólares en propaganda porque creen que la opinión pública argentina no está madura y se puede manipular, están equivocados. Los argentinos han tomado una posición porque están maduros, porque saben lo que está pasando en la Argentina, saben cuál es el tema de los hielos continentales. El gobierno debe aceptar que se pueda pensar diferente, porque algún juez piensa diferente, juicio político al juez. Nosotros pensamos diferente en algunos temas, castigo y sanción. Tiene que rápidamente buscar a ordenar su política exterior. Lo que está pasando con los hielos continentales no es que hace 100 años se está discutiendo este tema, lamentablemente desde 1991, cuando se trató una poligonal incorrecta. Creo que hoy, ante la agudización de las contradicciones, nada mejor que una consulta popular vinculante para que sea el pueblo el que vuelva a decidir el rumbo que debe tener este tema para que se resuelva como corresponde, con la decisión de la gente. Nosotros empezamos a hablar de la posibilidad de que Néstor sea candidato a presidente en el año 2000, después de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires que consagraron jefe de gobierno Ibarra. Néstor me llamó aquella mañana, me invitó a desayunar y nos sentamos y me dijo, bueno, mira, ahora que ha pasado la elección, sos el primero que le hablo. Mira, yo quiero ser candidato a presidente, pero si vos no me ayudás en la capital, es poco lo que puedo hacer, porque todo ocurre en la capital y yo necesito que vos estés metido en esto y que tengas conciencia. Y él me empezó a hablar de toda la idea que él tenía sobre lo que había que hacer en Argentina, y la verdad fue muy entusiasmante, porque yo sentí que por primera vez me estaban invitando a una aventura política grande. Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Después de la grave crisis
crisis que azotó al país tras la caída de Fernando de la Rúa, quien estaba en la presidencia de la Nación, Eduardo Duhalde lo eligió como candidato presidencial para las elecciones del 2003. Cuando yo digo que han concluido en la Argentina la etapa del shock liberal que produce el salvataje de la macroeconomía, lo digo convencido. Y los que creen que es una estrategia política o electoral se equivocan. Y evidentemente la asignación está destinada a organizar el país para pagar la deuda externa, como en muchos casos, y esto podrá ser motivo de discusión, pero yo digo que el proceso de estabilidad, muy bien logrado, pero la convertibilidad y el equilibrio fiscal tal cual se logra en nuestros presupuestos, en algunos aspectos está organizado para pagar la deuda externa, más que para resolver los problemas internos que tiene la Argentina. La evaluación que nosotros teníamos era que que en aquel momento el doctor Menem tenía una imagen negativa del 70%. Pero nosotros sabíamos que si llegábamos segundos, en la segunda vuelta ganábamos con mucha comodidad. Y la pelea era esa, construir para poder ser segundos. Ningún joven dejará el país por falta de trabajo. Plan de seguro de formación y empleo para los que ya están en edad de trabajar. Para ellos, sin oportunidades, no hay futuro. Y para el país, sin ellos, no hay esperanza. Primero los jóvenes. Primero Argentina. Votá Kirchner Scioli. Al pasado, ganale en la primera vuelta. En cualquier proceso electoral uno puede aumentar la imagen positiva que tiene, lo que no puede, es muy difícil en medio de un proceso electoral, cuando es una persona de larga trayectoria de actuación pública y muy conocida, revertir en una campaña la imagen negativa, que es la más rígida. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 27 de abril, Kirchner quedó en segundo lugar con el 22% de los votos, detrás de Carlos Menem, que alcanzó el 24%. Ahí me acuerdo que él estaba en Río Gallegos y cuando yo ya tuve las bocas de urna a las 6 de la tarde, las definitivas, lo llamé y le dije, Néstor, ya sos presidente. Se abría en el país un balotaje que determinaría quién sería el próximo presidente. Con toda la capacidad para conducir el país, me siento con todo el coraje. Conmigo no se van a encontrar con un presidente que ante el primer problema renuncia y se escapa. Conmigo no se van a encontrar con un presidente que cuando su pueblo está reclamando en Plaza de Mayo, como fue el 20 de diciembre, justicia y comprensión, lo mandan a reprimir y se escapan en un helicóptero, dejando sola a la gente y abandonada que había confiado en ese gobierno para que le devuelva la justicia perdida. Pero ante las encuestas desfavorables, Menem anunció que se retiraba de la carrera presidencial. Como decía la compañera Evita, renuncio a los honores y a los títulos, pero no a la lucha. Hay muchos que me dicen que tengo que hablar más de Perón y de Evita en los discursos. Y yo les digo, estoy cansado de los discursos tribuneros que hablan de Perón y Evita y cuando llegan al gobierno se olvidan y traicionan los principios de Eva Perón y Juan Perón. La existencia de una campaña sistemática de difamación y de calumnia contra mi persona, orquestada desde el comienzo del gobierno de la Alianza y continuada luego durante el actual gobierno de transición, ha generado las condiciones para que una importante franja de la opinión pública se pueda ver virtualmente sometida esta vez al acto de violencia moral de tener que escoger un candidato presidencial al que apenas conoce y en el que no confía. Por estos motivos, estimo conveniente no participar en esta segunda vuelta electoral. Menem se baja de la segunda vuelta porque sabía que un aluvión de votos lo iba a tapar. Y de esa manera, en el 2003, emerge una figura que nos tomó de sorpresa. Néstor, con el 22% de los votos, se supone, era un presidente débil
que iba a ser condicionado. Néstor Kirchner llega a la presidencia con una mezcla de azar, de casualidad, que no estaba escrito que alguien relativamente desconocido para la mayoría de los argentinos, que venía de una provincia patagónica, se convirtiese en el 2003 en presidente de los argentinos. Y desde esa debilidad de los 22% de los votos, generó una fortaleza que, bueno, hoy por suerte tenemos los resultados. El 27 de abril, las ciudadanas y los ciudadanos de nuestra patria, en ejercicio de la soberanía popular, se decidieron por el avance decidido hacia lo nuevo. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. El comienzo del gobierno de Kirchner fue igual que todo el gobierno de Kirchner. Fue un gobierno signado por el vértigo, por decisiones tremendas, decisiones de cambio muy grandes, que solo eran posibles por la enorme voluntad política de Kirchner. Todo lo que comienza a definir Kirchner son cosas que generan un cambio muy de fondo. Sus primeras medidas de gestión apuntaron a reafirmar el papel central del Estado en el desarrollo económico. Con toda contundencia muestran hoy que nuestra deuda en cesación de pagos ha quedado reestructurada como resultado del proceso de canje que oportunamente anunciara. Por sus particulares características, en un proceso único y excepcional, la reestructuración integral logró la máxima aceptación de los mercados y, lo que es más importante, se apoya en una racional sustentabilidad interna. Él quería salir del endeudamiento, quería salir del default, pero tampoco quería que la salida del default supusiera algún tipo de impedimento para el desarrollo argentino. Entonces se planteó la idea de que nosotros tenemos que tener una deuda que sea sostenible. Y eso lo tenía muy en claro, muy en claro. Y esa fue la instrucción que le dio Labaña. Lo que Néstor Kirchner hizo fue casi magia cuando uno mira la economía mundial y ve la estrategia extraordinaria, sutil, la audacia para negociar una quita monumental de la deuda, siente que allí hay una visión de estadista. Logramos una cosa razonable, que era una importante quita a la deuda, que bueno, puede variar según cómo se la tome, pero que osciló en el 67 o 70% de los montos y una refinanciación total. Prometió una lucha implacable contra la corrupción y abogó por un reforzamiento del Mercosur. Hay gobiernos en sintonía, sin duda, en la región, en Argentina, Uruguay y Brasil. ¿Qué se puede hacer de diferente con esto? No, debemos hacer de diferente y estamos haciendo de diferente. Fíjese que nosotros acabamos de terminar en la Argentina un canje de deuda. Yo estuve trabajando con Tabaré y están trabajando nuestros cuadros funcionarios respectivos, ahora que están en marcha. Nosotros vamos a trabajar muy fuerte con Uruguay. Obviamente hay temas que urgen a Uruguay, como el petróleo, el gas y demás, ¿no es cierto?, que van a tener el apoyo solidario y permanente de Argentina. Estamos trabajando, estuvimos conversando hoy en un tema muy importante, donde a través de Bolivia va a llegar gas a la Argentina y a través de la Argentina va a llegar gas al Uruguay, que esto es muy importante, es decir, los encuentros latinoamericanos. Yo creo que si entendemos que la solidaridad y la patria grande es una realidad y estamos definitivamente a tener identidad como corresponde y estamos dispuestos a decir que no a los que tengamos que decirle que no, el sol va a salir para esta región. Los argentinos estamos construyendo día a día un nuevo país. Un país que enfrenta sus problemas con responsabilidad para resolverlos, que se compromete solidariamente con los temas más sensibles de toda la nación, que vuelve a poner a la economía al servicio del trabajo y la gente. Un país que vuelve a soñar. Argentina, un país en serio. Van conversando y tienen trato con nosotros, deben darse cuenta que la única manera de volver a reconstruir este gran país es garantizando la sustentabilidad interna con la integración externa. Nunca más integración interna y que la Argentina explote como explotó en diciembre del 2001, donde nos quedamos todos los argentinos angustiados en un país absolutamente anarquizado. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
gestión se basó en profundizar la política de los derechos humanos. Este fue el primer presidente que nos escuchó. Fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado. Para mí es una de las cosas más importantes que Kirchner ha hecho. Y además ha tenido la claridad Kirchner de haber encontrado el momento para poder hacer lo que hizo. Néstor comprendió inmediatamente que reparar a la sociedad no era simplemente avanzar en lo económico o en la reparación social, sino que debía haber también una reparación simbólica, cultural muy profunda y que debía hacerse bajo la premisa de volver a reunir tres palabras claves que son verdad, memoria y justicia. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Al tomar él a los derechos humanos como política de Estado, es como que hubo un antes y un después. El después fue ese, que se anularon las leyes, que la Corte Suprema las declara anticonstitucionales y ahí empezamos a juzgar en la Argentina. Recuperamos los centros clandestinos y no hablemos de ese pasaje maravilloso cuando hace descolgar los cuadros de los genocidas en el colegio militar. Creo que allí se cierra una etapa, ¿no? Una etapa marcada todavía por, de algún modo, la marca del miedo que había dejado la dictadura en el cuerpo de los argentinos. En junio de 2003, derogó el decreto que prohibía la extradición de los militares nacionales reclamados por otros países y acusados de crímenes de lesa humanidad. Luego, consiguió en agosto de ese mismo año que el Congreso anulara las leyes de obediencia debida y punto final. Recuerdo que le dije a Kirchner, mira, Baltasar Garzón ha ordenado la detención de 46 oficiales. ¿Y qué le dijiste a Pampuro? Me dijo. Y le dije, no, le dije que se ocupe de detenerlos. Y me dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a mandarlos a España, que pues están viendo la extradición. Le digo, no podemos mandarlos porque la Argentina no extradita nacionales, la ley de extradición lo impide. ¿Pero cómo lo impide? Me dice, que van a quedar impunes. No, la ley impide mandarlos y obliga a juzgarlos. Ah, bueno, entonces los vamos a juzgar en Argentina. No podemos, por la ley de obediencia debida de punto final y por los indultos. Entonces se quedó, me acuerdo que tengo la imagen tan grabada, dio vuelta así, miró por la ventanilla de la oscuridad del cielo, porque estábamos en plena noche, se quedó un rato en silencio y me dijo, cuando volvamos hay que derogar esas leyes para que podamos juzgarlos. Entonces le digo, bueno, por más que lo deroguemos, el efecto de la ley más benigna lo van a invocar ellos, y van a invocar que tuvieron una ley más benigna que rigió y no los vamos a poder juzgar. Volví a mirar, se quedó en silencio y me dijo, entonces hay que anular las leyes. Le digo, las leyes se anulan por las jueces. No, lo van a anular los diputados. Los mismos diputados y los senadores que dictaron esto, hay que hablarlos para que lo anulen. Mañana, en cuanto llegás, los citás a Pichetto y a Díaz Pancalari a tu despacho y les decís, nosotros queremos que anulen estas leyes. Y la opción es, o los anulan o se van extraditados, pero impunes no. Además decretó el retiro de la mitad de los generales y almirantes y abrió los archivos secretos sobre el atentado contra la sede de la AMIA. Según la justicia de nuestro país, está probada la participación del gobierno de Irán en el atentado contra la AMIA, utilizando, al igual que en otros atentados en el mundo, su aparato burocrático oficial para programar y ejecutar los crímenes. Las víctimas de AMIA son las víctimas del mundo. Hubo un momento en la historia de Argentina que alguien dijo, no son argentinos, son judíos. Mi desprecio profundo para ellos. También anunció su propósito de jubilar a varios de los jueces del Tribunal Supremo. Los argentinos estamos construyendo día a día un nuevo país. Un país que enfrenta sus problemas con responsabilidad para resolverlos. Que se compromete solidariamente con los temas más sensibles de toda la nación. Que desde su lugar
lugar en Latinoamérica se levanta ante el mundo con dignidad, que propone la mano firme de la ley para garantizar más seguridad y justicia, que vuelve a poner a la economía al servicio del trabajo y la gente, y que enfrenta la corrupción sin temores ni medias tintas. Los argentinos estamos construyendo día a día un país que vuelve a soñar. Argentina, un país en serio. Pese a la ardua tarea de gobierno, Néstor Kirchner se hacía tiempo también para el humor. ¿Quién abre? Sí, está Kirchner. El presidente está en Olivo, esta hora no tiene ni en pedo. Si yo no llego a ver al presidente, tengo un montón de cosas para decir, porque se está confundiendo fulero. Pase. Decime. No te agradezco. ¿Cómo venir resolviendo el muertito que te dejé? A veces respira, a veces no. Antes de la jura del expresidente como senador, se cuidaron todos los detalles. Hasta Daniel Scioli le ofreció algo de tomar a Kirchner. Presidente, ¿quiere tomar algo? Al estrado. Quizás, esperando el agua, la mano izquierda extendida había quedado en el estrado, tocando madera, actitud que los celtas tenían cuando estaban frente a un mal augurio. El 28 de octubre de 2007, Cristina Kirchner gana las elecciones presidenciales con el 45% de los votos, es decir, 8 millones de argentinos, casi un tercio de los electores y un cuarto de la población del país. El 10 de diciembre, Néstor Kirchner le cede el mando a su esposa, que se constituye en la primera mujer de la historia en ser elegida para la primera magistratura. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Nosotros la elección de Cristina fue garantizar que el proceso continúe más allá de los 4 años subsiguientes a Néstor. Y el reconocimiento que Cristina encontró en el 47% de los votos no fue otra cosa más que el aval a lo que Néstor hizo como presidente. La elección de Kirchner, al haber de alguna manera determinado que la sucesión democrática tenía que darse a través de Cristina, fue extremadamente acertada, ¿no? Uno ahí ve que este movimiento, el peronismo, ¿no?, corresponde y sabe aceptar y sabe además acompañar a nuestras mujeres inteligentes, a nuestras mujeres coraje, a nuestras mujeres revolucionarias, ¿no? Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello.